Bien, chicos, pues vamos a continuar entonces con el repaso. Tenemos entonces ahora, hablemos del virreinato, principalmente de la organización política. Recuerda entonces que la organización política significa la organización en sí del virreinato, cómo se va a organizar, qué autoridades vamos a tener. Recuerda entonces que durante la época del virreinato del Perú vamos a tener dos dinastías en la corona española. Primero la dinastía de los Habsburgo y luego vamos a tener la dinastía de los Borbón. Porque recuerda que el rey de España es la máxima autoridad, no solo de España, sino también de todas sus colonias, de todos sus territorios conquistados. No te vayas a olvidar. El rey entonces, la máxima autoridad. Luego vamos a tener el famoso Consejo de Indias, que no es otra cosa que el conjunto de funcionarios que van a estar a cargo de aconsejar al rey. Ojo al piojo, de aconsejar al rey. Pero el rey será el último que tendrá la decisión. El último en tener la palabra será el rey. ¿Ya? Solamente el Consejo de Indias aconseja sobre los asuntos de las colonias americanas. Le dice al rey qué es lo que puede hacer. Le dice al rey, le propone al rey a los posibles funcionarios o a los posibles autoridades para que el rey tome una decisión, para que el rey elija, tome una decisión. El Consejo de Indias simplemente asesora y aconseja al rey en asuntos relacionados a sus colonias. Entonces era el máximo tribunal judicial para las colonias, preparaba leyes para las colonias, proponía, ¿sí?, a quienes podían ser autoridades. Al final, el rey elegía en medio de estas propuestas. Por último, supervisaba a las autoridades en las colonias. Ahora, recuerda también que el rey y el Consejo de Indias se encontraban en España. Por eso se le considera como autoridades o instituciones metropolitanas. La metrópoli es España, no te vayas a olvidar. Entonces, si te preguntan instituciones de España, ¿quién es? El rey, el Consejo de Indias. También te pueden preguntar las autoridades en España, el rey, el Consejo de Indias. Pero recuerda, el rey estaba en España, pero gobernaba y reinaba también en América. ¿Ya? Ahora, ya en el virreinato vamos a tener a las siguientes autoridades. La máxima autoridad es el virrey, ¿sí? La colonia tenía como función principal representar al rey en sus colonias. El virrey entonces era elegido directamente por el rey. No hay que olvidar que el organizador del virreinato fue Francisco Toledo. ¿Qué funciones va a tener el virrey? Todas las funciones. Funciones políticas, gobernar, ¿sí?, dirigir, administrar, gobernar el virreinato. Judiciales, administrar justicia. Militares, era pues la máxima autoridad, jefe, ¿no?, de las fuerzas armadas, ¿no?, de las fuerzas militares del virreinato. Y por tanto dirigía a las fuerzas militares dentro del virreinato. Económicas, obviamente controlaba la economía de la época colonial, de la época del virreinato, en beneficio principalmente de la corona española. Culturales, pues el virrey se encargaba de difundir, ¿sí?, y de consolidar la cultura española en América, o en este caso en el virreinato. Y religiosas, pues obviamente tenía ciertos derechos sobre la iglesia. A eso se le conoce como regio patronato. El virrey tenía entonces, como representante del rey, tenía derecho entonces de intervenir en la elección de autoridades de la iglesia.
Luego del virrey tenemos la Real Audiencia, se podría definir como la administración de justicia dentro del virreinato. Luego tenemos a los corregimientos. Estos corregimientos entonces fueron creados por Lope García de Castro, ¿ya? Estos corregimientos entonces eliminaban a las encomiendas, ¿sí? Se eliminaban las encomiendas y se convierten entonces en una nueva jurisdicción, es decir, como una provincia, ¿no? Como una provincia, ¿sí? Y estos corregimientos estaban divididos a lo largo de todo el virreinato. Mejor dicho, el virreinato estaba dividido en corregimientos. Estaba a cargo entonces del corregidor, pero los corregidores cometieron una serie de abusos contra los indios, ¿no? Entonces, el corregidor era el encargado de cobrar el tributo indígena y realizar el reparto mercantil. Recuerda que los corregimientos con el paso del tiempo se van a convertir en corregidores, sobre todo funcionarios corruptos. Por ello es que para 1784, nuevamente el virreinato del Perú va a sufrir una serie de modificaciones. Primero se crea Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada, es decir, nuestro virreinato se reduce. Los corregimientos son reemplazados por las intendencias. También la creación de intendencias están muy relacionadas con la famosa rebelión de Tupac Amaru. Tupac Amaru que se rebela contra el abuso del corregidor. Luego tenemos los cabildos, que eran así como las famosas municipalidades. Tenían como función mantener el ornato y limpieza, administrar justicia a nivel local, velar por los precios, pesos y medidas de los productos dentro de la ciudad, la seguridad, ¿no es cierto? Y obviamente hacer una serie de peticiones al rey, representar a los vecinos ante el rey para conseguir beneficios para la ciudad. Por último, tenemos los caciques. Recuerda que los caciques también eran una autoridad muy importante dentro del virreinato, ya que el cacique era la máxima autoridad dentro de las reducciones. Recuerda que la reducción era la agrupación de indígenas. Los españoles agruparon a los indios en reducciones. ¿Quién era la máxima autoridad? El cacique. Y por tanto el cacique era el intermediario entre la población indígena y las autoridades españolas. Por su parte, también era quien ayudaba al corregidor a proporcionar la mano de obra para la mitad y cobrar el tributo y ayudar en el reparto mercantil. ¿Quiénes? A los corregidores. Bien, chicos, llegamos entonces al final de este repaso. Chau.